He salido del aula para demostrarte que no solamente necesito utilizar los plumones para desarrollar el tema de vectores, sino que, como te expliqué en el video introductorio, estos tienen aplicaciones realmente inacabables en la vida real. Y una de ellas, realmente la ves todos los días porque tú te transportas al igual que yo, absolutamente todos los días. Y esta está relacionada con el torque. Cuando uno piensa en fuerza, normalmente, desde el cole pensamos en una traslación, que una fuerza ejerce traslación. Sin embargo, ahora te invito a pensar en la rotación, que vamos definitivamente a desarrollar a mayor profundidad en nuestras siguientes sagas, como lo van a hacer cinemática, dinámica y trabajo de energía. Sin embargo, ahora te quiero empezar a presentar la idea de torque y cómo el torque permite hacer la rotación. Y vamos a empezar por traerte ese ejemplo y te presento a mi auto, donde vas a ver cómo una fuerza que vemos todo el tiempo, o que la vemos, pero en verdad no sabemos el funcionamiento que permite que ésta realice torque. Así que, si me permites, te lo voy a mostrar. Piensa en la llanta como el objeto que va a rodar, ¿sí? Una llanta se podría trasladar porque patina, pero en este caso la fuerza que va a permitir que esta llanta pueda rodar va a ser la fricción estática. Eso lo vamos a desarrollar a mayor profundidad en el módulo de leyes de Newton. Sin embargo, piensa en que el suelo ejerce una fricción que realiza 90 grados con el radio que hace la rueda desde el centro hasta el extremo, ¿sí? Y esta interacción entre la distancia que hay desde el punto central hasta el extremo de la llanta formando 90 grados es el torque que se va a generar perpendicular a estos dos vectores, un vector posición y un vector fuerza. Ya viste cómo la fricción estática realiza torque sobre la llanta, así que estamos listos para regresar a la clase. Esto es Fórmula JD, así que sígueme. Vamos a trabajar ahora en una aplicación del producto Cruz que se llama momento de una fuerza respecto a un punto, o también torque de una fuerza respecto a un punto. Y para esto quiero tomar como base algo que seguramente ya sabes por el colegio, ¿sí? ¿Te acuerdas de la segunda ley de Newton? Pensemos en una partícula cualquiera, ¿sí? Esta partícula obviamente va a tener una masa, y si esta masa la multiplicamos por un vector aceleración, eventualmente voy a obtener una fuerza resultante que haría que esta masa cambie de posición. Recordemos la segunda ley de Newton. Vector fuerza igual a la masa por la aceleración. Pero date cuenta de algo. Al estar hablando de partícula, ¿sí? Solamente lo voy a tener representado como un punto. Acuérdate del video introductorio de vectores. No me importaba qué tan grande o qué dimensiones tenía el cuerpo. Solamente pensaba que todas las fuerzas que se aplicaran a él podían reducirse a una sola resultante en este caso. Sin embargo, ahora quiero que subas un nivel y te imagines a un sólido rígido. Podría dibujar una placa o en general puede ser cualquier objeto, en este caso lo estoy representando como un plano. Entonces, cuando yo aplico una fuerza a este sólido rígido, no necesariamente voy a tener un objeto de traslación, como lo he hecho acá arriba. ¿Sí? Ya debes estar imaginándote un poco qué es lo que va a venir. Pero si todavía no la ves, quiero invocar a alguien que nos va a ayudar y te va a hacer entender bastante bien esto. ¿Producción? Va a venir aquí y fíjate qué le voy a aplicar. Voy a aplicarle una fuerza, en este caso, en el centro de masa. En su centro de masa. Y fíjate qué es lo que va a pasar. Si te das cuenta, él se ha trasladado, igualmente que en el primer caso. Sin embargo, fíjate ahora qué va a pasar cuando esta fuerza la aplique en un lugar donde no es su centro de masa. ¿Qué ha tendido a hacer? Ha rotado. Y es aquí
donde el análisis del torque va a entrar a jugar. Así como las fuerzas eran bastante importantes para describir puramente la traslación, el torque lo va a hacer en el caso de la rotación cuando yo aplique una fuerza fuera del centro de masa. Por lo tanto, y te voy adelantando esto, va a ser bastante importante pensar en la distancia que hay desde el punto de aplicación hasta el eje sobre el cual quiera girar. Si, por ejemplo, yo lo quería hacer girar sobre su centro de masa, esta distancia va a ser bastante importante, porque si yo lo voy a hacer girar desde muy cerca, me va a costar más a mí. Pero si aumento esta distancia, obviamente el efecto va a ser mucho mayor. ¿Sí? Entonces, habiendo definido esto, vamos a despedir a nuestro compañero. Ya terminamos. Adiós. Muchas gracias. Entonces, vamos a continuar. Y quiero continuar resaltando algo muy importante sobre el momento de una fuerza o de un torque. Y hay una diferencia acá muy importante que tiene que ver con unidades, porque es un error que he visto que tienen bastantes estudiantes de las diferentes ingenierías al iniciar o a lo largo de los cursos de física. Mira lo que pasa. Dicen que el torque, que lo empiezo a representar por acá, en primer lugar se representa por la letra griega tau. Es un vector porque le pongo la flecha encima. Pero a mí me cuentan que el torque es la fuerza, voy a decir acá, fuerza que hace rotar a un cuerpo. ¿Ok? Siempre dicen, la fuerza del torque, la fuerza del torque. Esa definición está mal. Así que le hacemos esto. El torque no es una fuerza. ¿Qué va a ser el torque? Y ahorita te vas a dar cuenta por unidades cómo lo vamos a tratar. El torque va a ser el efecto, y acá voy a resaltar esta palabra, efecto, que una fuerza ejerce sobre un sólido para que éste pueda rotar sobre un eje determinado, que puede ser un punto o puede ser una línea. Entonces, va a ser esto bastante diferente, también por el tema, como te había dicho, de las unidades. ¿Por qué? En el sistema internacional, acuérdate, ¿cómo se mide una fuerza? La fuerza se mide en newtons o kilogramo por metro entre segundo al cuadrado. Pero el torque se va a medir en newton por metro. ¿Sí? Una pregunta, ¿newton por metro es fuerza? Piensa. Jamás. Newton por metro no es fuerza. Nunca te equivoques en eso. Ya me sulfuré. Creo que necesito algo para tranquilizarme. Producción, por favor. Algo para tranquilizarme. Pañitos antiestrés. Es que estresan, pues. Estresan. El torque no es una fuerza. Entonces, cuando nosotros entremos a dinámica, a la historia dinámica que va a ser más adelante y que te va a ayudar definitivamente, ¿no? Saber toda esta introducción, vamos a trabajar más en profundidad con ejemplos de equilibrio y de aceleración para el torque. Vamos a incluso hablar de aceleración angular, momento de inercia, pero todavía no es el momento. Quiero aprovechar ahorita, más bien que sabes, el producto cruz para introducir cálculos operativos, pero que te van a ayudar definitivamente para estática. Listo, ya terminé de romperlos todos. Ahora sí, voy a hablar de qué necesitamos para el torque y, en primer lugar, quiero que cheques las unidades porque esto nos va a ayudar mucho. Mira, Newton, unidad de fuerza. Metro, en el sistema internacional, unidad de longitud. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Básicamente, la combinación de una magnitud de fuerza y una magnitud de longitud. Para esto, quiero contarte otro de los errores típicos que se presentan para hablar de torque. Cuando alguien, por ejemplo, quiere calcular la magnitud de un torque, normalmente se le viene a la cabeza, y lo he escuchado muchísimo, fuerza por distancia. Entonces, quiero hacer una salvedad acá, porque cuando a mí me hablan de fuerza por distancia, o cuando lo menciono en otro contexto, ¿sabes con qué lo relaciono yo? Con trabajo, porque también podría ser fuerza por distancia. Es más,
Te voy a adelantar un poco el tema, no es algo que necesariamente tengamos que saber ahorita, pero para hablar de trabajo, que no es un vector y ya te lo estoy contando desde ahorita, el work es un escalar. Esto va a ser igual al producto punto de una fuerza por el vector desplazamiento. Pregunto, ¿unidades de la fuerza? Newtons. Unidades del desplazamiento, ¿qué crees? Va a ser la misma que de la longitud, porque si hago un cambio de posición, también voy a estar jugando en metros. Newton por metro. ¿Aguanta? ¿No es la misma? Al parecer sí. Pero aquí está el hecho de que no te tienes que olvidar, porque ya te lo estoy contando desde ahorita, que en trabajo el Newton por metro equivale a Joule. ¿Sí? Pero en torque el Newton por metro se queda como Newton por metro, no cambia a Joule, ya queda como está. Entonces, esto es algo bastante importante que quiero que vuelvas a interiorizar porque el torque no se mide en Joule. Ya, eso es un tema que al inicio se les complica ver, pero acuérdate que aquí estamos dividiendo. Una cosa es torque y otra cosa es trabajo y energía, que lo desarrollaremos también en otro capítulo de la saga. Así que, habiendo dicho esto, vamos a volver a la idea del torque. Pensemos en nuestro sólido rígido original, un conjunto de partículas, como el que está acá. Y ahora voy a aislar y voy a hacer dos ejemplos para que veas el efecto de la rotación. Voy a hacer dos placas idénticas. Producción, plumón rojo. Estas son dos placas y obviamente es una colección de partículas. Thanks. Y ahora sobre estas voy a trazar dos ejes. Para la placa de acá voy a trazar un eje vertical y sobre la segunda un eje horizontal. Imagínate que yo estoy aplicando una fuerza en la primera placa. Vamos a decir que el eje es, no se mueve, ¿sí? Por lo tanto, esta placa se va a mover, va a girar alrededor de la placa. Imagínate si yo aplico una fuerza en el extremo superior de la placa. ¿Tú crees que va a girar? Piensa un poquito. Producción, ¿crees que esta fuerza va a girar? ¿Va a hacer que gire la placa? Si la pongo en el extremo. La verdad no te estaba prestando atención. No me estabas prestando atención. ¿Qué pasaría si tú aplicas una fuerza en el extremo de una puerta? ¿Se movería? Se movería, podría girar, Sí. ¿correcto? Entonces, ya me pueden seguir acá y como me está diciendo, efectivamente esto va a hacer que la placa gire. Pero ¿qué pasaría si ahora esta misma fuerza le aplico sobre el eje de la puerta? Si yo la aplico encima, ¿va a girar? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Piensa en cuando tú tienes una puerta, ¿sí? Literalmente piensa en la puerta. Si yo aplico una fuerza, por ejemplo, para abrirla o para cerrarla, para empujarla, quedándose el extremo fijo, va a ser más fácil siempre aplicar esta fuerza en un extremo del eje que no se mueve, porque mientras más cerca esté, más trabajoso, más tedioso va a ser esta acción de la rotación. Yo puedo aplicar una fuerza así, pero también puedo asumir, en este caso, que el eje fijo ahora va a estar acá y la puerta puede girar de esta forma, ¿sí? Si, por ejemplo, aplicara una fuerza acá. Acuérdate, mientras más cerca esté del eje de giro, voy a necesitar mayor fuerza para tener el mismo efecto de rotación, ¿sí? Porque acuérdate que la palabra clave aquí para el torque es el efecto de rotación que está teniendo. Ahora, habiendo hecho esta salvedad, quiero pasar a explicarte cómo vamos a definir al torque. En primer lugar, vamos a hablar de un caso en dos dimensiones. En dos dimensiones, a nosotros nos conviene tener, si consideramos al plano cartesiano aquí, vamos a pensar en un vector
posición cualquiera, que bueno, puede partir de un punto. Punto inicial. Y este vector, posición, va a llegar a la línea de acción de la fuerza. Esta es la fuerza. Los dos son vectores, entonces voy a tener que esta idea, entre comillas, que sí es una excepción, que sí se cumple, pero para decirla de la manera correcta, vamos a expresar al vector torque como el producto vectorial de este vector posición por el vector fuerza. ¿Qué estamos trayendo acá? Estamos trayendo al producto cruz. Vector posición por vector fuerza. Y esto me va a dar el vector torque. Por ejemplo, si aquí estoy jugando en los ejes X y Y, por la regla de la mano derecha, ¿sí?, que en este caso saldría de la pantalla, obtendría a un vector. ¿En qué eje crees? Tengo acá Y, J y me falta el K. Y vamos a expresar en un momento más al torque en K. Sin embargo, piensa en que también puedes jugar en 3 dimensiones. Y en este caso, el torque no estaría solamente en una dirección, sino que podría tener componentes en I, J y K. Y por eso nosotros vamos a trabajar con la idea de que a esta expresión, que es un producto vectorial, también la vamos a poder expresar, bueno, esto es para 3D, como la determinante que tú ya conoces bien. Y se va a armar de esta manera. IJK. Y tendría en la primera línea los componentes de la posición y en la última línea los componentes de la fuerza. Si tú resolvieras esta determinante, este producto cruz, con el método que ya sabes del producto cruz, del producto vectorial, tendrías el vector torque ahora en 3 dimensiones. ¿Sí? Para finalizar esta explicación, quiero regresar a esta idea de acá. Al torque muchas veces se le incluye el concepto de palanca o brazo de palanca. Tú puedes investigar por tu cuenta más a profundidad a qué me quiero referir con esto, pero a la palanca se le conoce a esta D. ¿Por qué? Por el tema de la expresión del torque en términos de su magnitud. Entonces lo voy a poner por acá. El módulo del torque, ahora torque símbolo sin flecha, va a ser igual a la fuerza por la distancia desde el punto de aplicación al eje de la fuerza por el seno del ángulo que forma la fuerza y el vector posición, que en este caso estaría acá. ¿Sí? Este es el módulo del torque. Entonces, a todo eso se le conoce como el brazo de palanca. En este caso, para hacer esta multiplicación directa, la fuerza tiene que estar multiplicada por una componente de la posición, esta de acá, que es perpendicular a la fuerza. Acuérdate, si quiero hacer esta multiplicación simple, y bueno, no te preocupes porque vamos a hablar más de ejemplos como este cuando veamos el módulo de dinámica, pero si queremos hacer esta multiplicación directa, tendríamos que considerar a esta distancia como una perpendicular a la fuerza que estamos usando. Habiendo dicho esto, vamos a hacer un problema para explicarte muy bien todas estas técnicas, cómo se utilizan. Así que, pero he usado toda la pizarra. Producción. Vamos a poner en práctica lo que ya aprendiste de la teoría del torque respecto a un punto, o momento de fuerza respecto a un punto, y para esto quiero que mires este caso. Tenemos una placa rectangular que va a estar puesta sobre los ejes X y Y vamos a decir que
en el extremo superior derecho va a aplicarse una fuerza de magnitud 100 newton. Que, como te das cuenta acá, ya, o sea, no estamos representando un ángulo que normalmente poníamos acá respecto al eje X, sino que estamos poniendo proporciones. Entonces, esta fuerza va a estar inclinada en una relación de 3 horizontal y 4 vertical, que nos va a servir mucho para expresar a la fuerza en un vector, incluyendo el vector unitario, como en un rato vas a ver. Entonces, esta placa tiene dimensiones, como las que ves acá en la placa rectangular, y el problema nos va a pedir calcular el torque o el momento de la fuerza, vamos a llamarlo así, momento de la fuerza respecto a el punto A. Siempre cuando hablamos de momento respecto a un punto, tenemos que conocer justamente y ubicar cuál es ese punto. En este caso, vamos a asumir que este es el 0,0, coordenada 0,0. Y si te das cuenta aquí, vamos a decir que el C, por obvias razones, es 5,2 respecto del origen. Entonces, si calculamos el momento, o también se le puede decir torque respecto al punto A, como vector, acuérdate que necesitamos de dos componentes. En primer lugar, podemos decir que este momento respecto a la fuerza podría ser igual, o es igual, al vector posición desde A hasta C, que lo voy a trazar acá. Posición desde A hasta C. Cruz la fuerza F. Y se puede expresar este producto vectorial. Para esto necesito, en primer lugar, el vector posición. Y, bueno, que básicamente si restamos la coordenada final menos la coordenada inicial sería muy fácil, porque simplemente tendríamos que el vector posición AC sería igual a 5 menos 0, 5i, y 2 menos 0, 2j. Podríamos decir que esto no tiene componente en K. O simplemente no ponerlo. Ahora voy a expresar a la fuerza F. Pero acuérdate que una fuerza es el módulo por el vector unitario en la dirección de la fuerza. Si te das cuenta, tenemos este dato de acá, de las proporciones, como te había dicho en un rato, y también tenemos el módulo de la fuerza. Así que vamos en primer lugar a escribir de frente toda la fuerza, no es difícil. Este módulo de este vector fuerza va a ser el módulo de 100 por el unitario. Fácil, trigonometría, 3, 4. ¿Cuánto crees que va a ser la magnitud de esa expresión de vector unitario? 5, ¿correcto? Por la relación que ya debes saber. 3, 4, 5. Entonces, si quiero expresar el vector unitario en la dirección de la fuerza, sería en X 3 quintos y en Y 4 quintos J. Distribuyendo esto, tengo 60i y 80j. A continuación, ya que tengo a mi fuerza y a mi vector posición, puedo resolver este problema de varias maneras, ¿sí? En primer lugar, puedes calcular la determinante, como lo vimos en la teoría. El momento o torque respecto al punto A podría aparecer de la solución de la determinante de 3 por 3, donde vamos a incluir a los componentes que acabamos de calcular. En primer lugar, y por favor, respetando este orden, posición primero y fuerza después. Para la posición tenemos, y para la fuerza, que lo acabamos de calcular, si resolvemos esto, lo voy a hacer contigo para que me sigas y te acuerdas de cómo era el producto vectorial. En este caso, si yo quiero encontrar el componente i de esta determinante, taparía las i's y haría un producto cruzado, un producto aspa, 2 por 0 menos 0 por 80. Pero acuérdate que esto me va a dar 0, así que en i no tendría componente. Sígueme otra vez. Ahora en j tendría que cambiarle el signo. Ahora sería menos, tapo la columna de j y vuelvo a hacer el cruzado.
Pero otra vez, si te das cuenta, 5 por 0, 0, menos 0 por 60, 0. Tampoco tengo componente en J. Donde sí voy a tener componente es en K. Mira, tapo la columna de K y multiplico 5 por 80, que lo voy a ir poniendo acá, menos 2 por 60. En K el signo que antecede al componente es más, así que no va a haber problema. Le pongo aquí el K. Y esto me va a dar 280 en K, newton por metro, porque es un torque. Entonces, date cuenta de que aquí estamos usando el K porque los únicos componentes iniciales eran I y J. Por lo tanto, si te acuerdas de la teoría, I por J me da K por la regla de la mano derecha. Te invito a que también puedas hacer este mismo problema de otras maneras, ¿sí? Que te las voy a contar de forma muy rápida. Cuando ya tienes calculado estos dos vectores, tú podrías plantear esta expresión, una expresión que te va a ser muy familiar desde el colegio, que sería esta. El torque o el momento respecto al punto A va a ser igual a, copias el primer vector tal cual está. Sería 5i más 2j. Ya no le pongo el 0k. Y ahora esto lo tengo que multiplicar por el vector fuerza. Y esto es muy interesante porque tú también, en vez de hacer la determinante, podrías utilizar la teoría de las propiedades del producto cruz, del producto vectorial, entre vectores unitarios cartesianos. ¿Te acuerdas del I por J, el I por I, el K por J? Sí, que vimos en el video de teoría. Acuérdate, el link está acá abajo. Y si no te acuerdas, ahorita te voy a mostrar la imagen que me va a tapar esto, pero que te va a servir mucho porque te va a permitir ver qué es lo que pasa cuando yo hago un producto de los vectores unitarios cartesianos. Sígueme. Voy a hacer esto, voy a distribuir, voy a hacer la multiplicación que hacía en el colegio. El primero por el primero y el segundo por el segundo. Y después el segundo por el primero y el segundo por el segundo. Entonces tendría lo siguiente. 5 por 60 sería 300. Pero I por I, por la imagen, I por I es 0. J por J es 0 y K por K es 0. Entonces el primer componente de la multiplicación se va. Ahora, el primero con el segundo. 80 por 5, ¿cuánto te da? Lo pones acá, 5 por 80. Y tienes esto. I por J te da acá, por la teoría. Más, ahora vengo con el segundo factor. El segundo por el primero. J por I te da menos K. Así que le restas acá menos 60 por 2, o 2 por 60, K. Y J por J te da 0, así que no lo incluyes. Al final, si haces esta multiplicación, te quedaría el mismo valor que al inicio, 280K. Hay un tercer método, que te lo voy a decir así al toque. Mira, tú al inicio en el primer método habías trazado el vector posición desde A hasta el punto de inicio de la fuerza. Sin embargo, también se pudo haber trazado un vector posición desde A hasta cualquier punto, ¿ok?, sobre la línea de acción de esta fuerza que, como ves, está punteada acá. Así que también pudiste trazar este vector posición AE. Y por trigonometría, si esta altura es 2, yo puedo encontrar, como esta relación de 4 y 3 se repite, si esto es 2, esto es 1,5. Si esto es 5, esta distancia es 3,5. Y este nuevo vector posición AE sería solamente 3,5i, 0j y 0k. Al utilizar este vector posición que he encontrado en el último caso y hacerle el producto cruz o armar mi determinante con la fuerza, tendría que, voy a poner aquí, bueno, esto es caso 1,
caso 2 y aquí caso 3, puedo armar mi producto, mi momento, IJK, de, en este caso, 3,500 y la fuerza como la tenía acá, 60,80. Te vas a dar cuenta que este 0 de acá me ayuda un montón y finalmente esto va a ser simplemente una multiplicación directa de 80 por 3,5 que adivina qué, te va a dar el mismo valor de 280. Entonces en este video has visto 3 métodos para llegar al torque respecto a un punto, considerando el producto, el tema base de producto cruz. Hoy ha sido un video demasiado largo, ha tenido 2 partes. No voy a hacer la despedida, así que producción, relevo. Ha sido un poco intenso. Juan Diego el día de hoy ha visto el tema momento respecto a un punto. No olviden que en el siguiente video va a haber momento respecto a una línea. Así que nada más me queda despedirme. Síganlo en sus redes sociales. Él es Fórmula JD y como diría, see you.